Señor, te damos gracias porque nos tienes hoy acá. Tú has cautivado el corazón de todos los que están acá presentes y posiblemente estás cautivando el de algunos, Señor. Estamos, Señor, contentos de estar reunidos en un lugar, Señor, donde anhelamos tu palabra. Estamos convencidos que necesitamos de ella día a día, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra, que sea el que convenza de pecado, que sea el que nos dirija, Señor, y nos apunte a ti como siempre, Señor. Obra en cada uno de nosotros y que sea tu autoridad y que sea tu poder, Señor, no palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya, Señor, que es poderosa, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, porque has permitido a nuestros hermanos tener un lugar donde congregarse, donde poder venir, Señor, a externar, Señor, su corazón, a abrir su corazón y alabarte y glorificarte con las alabanzas y con la atención a tu palabra, Señor. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Es un mensaje un poquito extenso. Espero que me tengan paciencia, pero es necesario para la iglesia. Vamos a ver Marcos 4, si quieren acompañarme en sus Biblias. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, por favor. Y vamos a ver la parábola del sembrador, pero vamos a verla completa, porque también está el propósito y la responsabilidad de los que entienden la palabra. Vamos a iniciar con Marcos 4, del 1, vamos a ver hasta el 20, pero vamos a ir pausando. Primero vamos a ver del 1 al 9. ¿Okay? Marcos 4:1, ¿ya lo tienen? Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Vemos acá al Señor Jesús, que no tenía mucho tiempo de haber empezado su ministerio. Él en Capernaum usaba una casa para enseñar, para predicar, para sanar, y de allá la utilizaba para alcanzar a las aldeas vecinas. Esto quiere decir que el Señor iba y venía constantemente a Capernaum, ¿no? Pero tuvo que cambiar de ambiente porque hubieron oposiciones. Debido a esta razón de la oposición de los líderes religiosos, él tuvo que cambiar de ambiente su prédica. Los líderes religiosos lo veían a él con un odio, le tenían envidia. Y debemos ver que la envidia no es algo que viene de Dios. La envidia ha causado grandes estragos en el mundo, en las familias. Podemos recordar en Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Fue el primer derramamiento de sangre por causa de la envidia. Debido a esta envidia, ¿qué hizo Caín? Mató a Abel. Y esta misma envidia, este mismo espíritu tenían estos líderes religiosos. Ellos tenían ese mismo sentir en contra del Señor. Lo veían obrar en el poder de Dios, lo veían hacer milagros, lo veían hacer sanidades, lo veían hablar de una manera tan maravillosa,
impactaba con la palabra, pero ellos tenían ese rencor, no querían reconocerlo, no querían escucharlo, daban la espalda al Evangelio. Y esa es la envidia que estaba corroéndoles a ellos. Les llegaba muy en el fondo y iba creciendo. Como vieron que el Señor pues seguía predicando y no claudicaba, ellos querían tenderles trampas siempre, pero no pudieron con el Señor siempre los avergonzaba. Entonces al avergonzarlos vieron que no podían y se unieron con otros llamados herodianos que venían de los de Herodes y juntos empezaron a cavilar y a planear matarlo. Este fue uno de los motivos por los cuales él tuvo que cambiar de ambiente. Los líderes religiosos y muchas personas que escuchaban sus prédicas, la mayoría solo querían milagros, solo querían ver el poder de Dios en obras. No les interesaba la palabra, no les interesaba el mensaje, no les interesaban las buenas nuevas. Entonces, el Señor, a través de estas cosas, Él no cambia el mensaje, pero sí cambia una manera de externar la doctrina. Él busca una manera, una nueva forma de presentarlo, y estas son las parábolas. La parábola es algo que pones al lado de otra cosa para compararlo, para que puedas entenderlo de mejor manera. Entonces él empezó a hablar en parábolas, y estas parábolas, específicamente las del Señor, traen una cláusula. Estas parábolas no pueden ser entendidas si Dios no quiere revelarte. Así que el Señor empieza con la parábola del sembrador e inicia diciendo: el sembrador salió a sembrar. El sembrador esparcía las semillas por los campos. El Señor Jesús estaba describiendo cómo ellos podían estar familiarizados con ellos porque eran hombres de campos. Entonces ellos estaban como que entendiendo el mensaje, pero no podían entenderlo profundamente, la parte espiritual. Describió a este granjero echando la semilla, nos muestra 4 tipos de suelos, 4 tipos de tierra, se puede decir así. Y en esos tiempos, pues, los campos no eran como los campos que conocemos ahora. Los que conocemos ahora tenían como sus enrejados de madera o tal vez de alambre. En esos tiempos no había divisiones. En esos tiempos la gente pasaba, caminaba, y era pues tanto su día a día de caminar por esos lugares que habían partes que se quedaban duras, como que las aplanaban de tanto pasar. Entonces esto, obviamente, cuando caían las semillas, decía acá la palabra, cayeron junto al camino. Y como estaba dura la tierra, las semillas pues no penetraban en la tierra. Y pues esto era muy fácil para que los pájaros pudieran venir y comerlas. Otro dice que fue esparcido en pedregales, esos lugares donde había mucha piedra y poca tierra. Israel es un lugar donde hay mucha piedra. Hay que escoger los lugares donde no hay tanta, pero normalmente hay mucha piedra. No permite que las raíces profundicen. Y es poca la tierra que obviamente rápidamente se seca. ¿Ok? Entonces también habían otras, dice ya que eran esparcidas donde crecían los espinos. Y las espinas, pues, ¿qué hacían? Ahogaban el fruto. Por último dice acá que cayó en tierra buena y brotó, dice que dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Notemos que las semillas que cayeron en un suelo bueno o una tierra buena, pues todas produjeron fruto, pero fue en diferentes medidas, en diferentes porcentajes. Entonces esos comentarios los escuchaban los fariseos y se enojaban porque en esos lugares de Israel las cosechas solo daban al 7.5%. Entonces, ¿de dónde sacaba el Señor Jesús que un 30, un 60 y hasta un 100 por uno? Ellos se enojaban más. Y aunque comúnmente esta historia es una parábola llamada del sembrador, pues yo creo que debería llamarse la parábola de los suelos o de las tierras, porque la diferencia nunca está en la semilla, la diferencia está en el tipo de suelo, tipo de tierra. Y vemos que los discípulos y las multitudes que estaban escuchando esta parábola, pues obviamente entendían el significado de lo que era sembrar, cosechar, pero no entendían dónde estaba la enseñanza espiritual. Bueno, esto lo entendemos, pero ¿dónde está el mensaje espiritual?
Entonces ninguno entendía por qué el Señor hablaba en parábolas, ninguno entendía el mensaje espiritual. Y allá en el versículo 10 al 12, si continuamos, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, por los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto suena muy raro, ¿no? Pero el Señor lo que quería, que antes de dar a conocer la enseñanza espiritual, Él quería que sus discípulos, los 12, y algunos que estaban interesados, supieran por qué el de las parábolas, cuál era el propósito por el cual estaba siendo enseñado de esta manera. Porque él estaba predicando antes sin parábolas, de pronto empezó con parábolas. Entonces, estas parábolas del Señor Jesús tenemos que entender que tienen dos propósitos. Uno, revelar la verdad, y el otro, ocultar la verdad. Entonces, esto quiere decir que cuando se expone la parábola, causa en las personas entender el mensaje o no entender el mensaje. Ese es el propósito. Por ejemplo, la misma parábola puede resultar entendible para unos y no entendible para otros. Las parábolas tenemos que entender que son un medio de gracia para los cristianos, pero son una señal de juicio para los que rechazan la verdad de Dios. Y aún habiendo evidencias, y digo, las evidencias eran las que los líderes religiosos estaban palpando, porque estaban viendo que el Señor Jesús estaba actuando con poder, con autoridad. Él sacaba y liberaba a personas endemoniadas. Él hacía milagros continuos. Él hablaba la palabra de manera maravillosa. Y ellos, aún viendo estas evidencias, simple y sencillamente no les interesaba. Hacían a un lado lo que es el Evangelio, y por eso no entendían la enseñanza espiritual. Entonces estamos viendo que el propósito de la parábola en esas personas que no están interesadas va a cegar, va a nublar el entendimiento, no va a dar claridad. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. El corazón duro es cuando las personas realmente no les interesa el Evangelio. Estamos en un lugar a veces nada más escuchando, pero no nos interesa. No nos interesa el mensaje, nada más nos interesa que el Señor nos dé, que el Señor nos dé salud, que el Señor nos dé prosperidad, que el Señor tal vez restaure nuestro matrimonio, que el Señor restaure mi economía. Y es lo que estaba pasando en ese tiempo. Cristo, el maestro de maestros, el predicador de predicadores, les estaba dando la enseñanza directa a estas personas. Estaban siendo testigos oculares, y aún así ellos no querían nada con la palabra. Estaban totalmente cegados, estaban totalmente molestos con la envidia, y esto es algo que pues puede suceder en nosotros. Puede ser que nosotros solo querramos o tengamos un interés personal o condicional hacia Dios. Señor, si tú me das esto, yo te sirvo. Entonces los discípulos empiezan a escuchar al Señor. Él empieza a explicar: solamente a ustedes se les es dado el privilegio de conocer la verdad del reino de Dios, y todo aquel que quiera, que tenga sed, que tenga hambre, que le interese. Estamos viendo los propósitos de la parábola. Y él decía: y más los que están afuera por parábolas. ¿Para qué? Para que no entiendan. Aunque oigan, no entiendan. Aunque vean, no entiendan. Isaías 6:9 es un pasaje que habla perfectamente de esos judíos que estaban duros de corazón, que estaban incrédulos. El Señor estaba hablando por parábolas, y aquí en Isaías 9 dice: y dijo: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estamos viendo que es algo duro que está diciendo el Señor, pero ¿por qué lo está diciendo tan fuerte? Porque ellos están rechazando el Evangelio. Ellos estaban rechazando el mismo Mesías, el mismo Dios que habita en la eternidad, que vino a salvarnos, vino a darnos el mensaje, vino a dar su vida por nosotros.
Aún ellos lo palparon y aún así rechazaron al Mesías. No quisieron reconocerlo como tal, no quisieron arrepentirse. Entonces el Evangelio estaba siendo enseñado por el mismo Dios, el mismo Verbo, el mismo que es el principio del principio. Este Dios que de veras no se aferró a ser igual a Dios y vino a ser humillado hasta lo sumo para salvación de nosotros. Ellos estaban dándole la espalda, no quisieron reconocerlo y ahora iban a sufrir las consecuencias. Y esas consecuencias eran no entender los misterios del reino, no entender la enseñanza espiritual. Y esto es algo fuertísimo porque trae consecuencias. ¿Recuerdan a Faraón? Faraón se endureció su corazón tanto que traspasó la línea donde la gracia de Dios ya dejaba de caer sobre él. Y ya se dio por perdido Faraón. No tuvo más gracia, no tuvo misericordia porque endureció tanto su corazón. Y eso es lo que puede pasar. Cuando nosotros no nos importa la palabra, no tenemos ese corazón dispuesto. Entonces cuando empiecen a hablarnos por la palabra del Señor, no vamos a entender la enseñanza espiritual. El Señor vino a esta humanidad a dar, no una invitación, a veces la tomamos como una invitación, pero realmente es un ultimátum. Dios te está diciendo, si no te arrepientes, vas a perecer. Es un ultimátum, debe ser tomado como un ultimátum. Lo hacemos como una invitación porque queremos como que diluir un poquito el Evangelio y nos confundimos y decimos, no, mira, es una invitación a que vengas a Cristo. Pero verdaderamente el Señor está hablando sin diluir, te está diciendo, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, vas a ir a un lugar que no está preparado para ti, que está preparado para el demonio, de hecho dice para Satanás y sus ángeles. Y el Señor quiere salvarte, pero lamentablemente, aún manejándolo como invitación o como ultimátum, a veces las personas dan la espalda al Señor. La consecuencia de ir en contra del Evangelio se ve no solo con el hecho también de no venir, sino de estar tal vez sin prestar la atención debida, sin ser una persona que tenga esa sed y hambre de venir. Bueno, hoy voy a ir porque hoy a predicar y esto para mí es el banquete, esto es el tesoro. Todo lo que sea de Cristo, quien se pare acá a hablar de Cristo, va a traer una enseñanza, un tesoro, un banquete para el cristiano, para el que verdaderamente anhela escuchar lo que Dios quiere decirle hoy. Porque el Señor te habla cada vez que se habla la palabra. Cada vez que el Señor te pone a alguien a predicar, te está hablando el Señor a ti. Entonces, toda la persona que esté dispuesta a escuchar la parábola, obviamente los que se sujetan al Señor van a recibir y van a entender con claridad los misterios del reino. Y todas las personas que no tengan la disposición, triste y sencillamente, no van a entender el misterio de Dios. Van a vivir siempre en oscuridad. Aunque entiendas tal vez la enseñanza normal de la agricultura, pero a lo mejor no estás entendiendo el mensaje espiritual y crees que estás entendiendo. Oye, ¿sabes qué? Sí lo entendí, pero como que hay algo que me falta. Y es obviamente que el propósito de las parábolas, porque no le interesa nublarlo, sin claridad. ¿Okay? Marcos 4:13 y seguimos, dice, no saben esta parábola cómo van a entender las demás. O sea que es importante que esta parábola la comprendamos de manera espiritual, porque sin ellas no vamos a poder entender las demás. Es muy claro el Señor. Y ahora en el versículo 14 va a explicar el significado espiritual de esta parábola y cómo se deben interpretar las demás. Dice Marcos 14 en adelante, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que del junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estamos viendo el Señor dando la enseñanza espiritual. El sembrador es Cristo, Él es quien trajo el mensaje, pero también se puede tomar como las personas que lo siguen hoy día. Esas personas que están siguiendo los pasos del Señor Jesús, no solo son creyentes, sino que son discípulos, caminan con Él. Somos llamados a ser discípulos, no solo creyentes. Yo puedo creer y me estanco, no, yo tengo que caminar y ser discípulo de Jesús. Ahora, lo poderoso que el Señor va a usar para el establecimiento de su reino aquí en la tierra no es el discípulo pastor, no es el discípulo maestro, no es el discípulo hermano. No es. Él está usando la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. No usa palabras de hombres, no usa fábulas, no usa cuentos, ni siquiera filosofías y mucho menos psicología. Solamente la pura palabra de Dios. No necesita ayuda, no necesita más que externar la misma palabra de Dios. ¿Okay? Entonces esta semilla es usada ¿para qué? Para que los pecadores vengan al arrepentimiento y fe, para que se sometan voluntariamente y gozosamente a su autoridad. Esta semilla es la que realmente nos transforma, es la que nos cambia. Entonces vemos que el problema no está en la manera de dar la palabra, no está en el predicador. El problema está en la tierra o en el suelo, que es el corazón. Dice en el 15, la palabra es sembrada en el camino, pero después que la oyen viene Satanás y les arrebata el mensaje sembrando su corazón. Estamos viendo que las aves representan a Satanás. ¿Ok? Tenemos que entender que nos presentan 4 tipos de suelo, vuelvo a repetir, y 4 tipos de corazón, pero solo uno es fructuoso. Si no entendemos este mensaje, el Evangelio va a traernos problemas. Nunca vamos a entender lo demás. Es importante que pongamos atención a esto. Vamos a buscar la manera de explicarlo lo más concreto posible. Si no entendemos esta enseñanza, empezamos a caer en suavizar el Evangelio. Empezamos a caer en decir, bueno, vamos a diluirlo un poquito para que la gente empiece a venir, para que la gente empiece a permanecer y luego se convierta. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Esto es algo que cometemos en algunas iglesias que lamentablemente trae consecuencias. ¿Ok? Tristemente muchas personas buscan impactar a las personas con cosas del mundo. Por ejemplo, un pastor hizo una especie de... Contrató a unas personas para que dieran unas alabanzas, pero agarró la música del mundo y le metió letras de alabanza al Señor. O sea, le puso ritmo del mundo. Y agarró en un lugar muy amplio e invitó a las personas, estaban tocando y la gente empezó a venir y llegó el momento en que se saturó todo eso de allá y la gente, conforme iba pasando la alabanza, como que empezaba a agarrar ritmo y empezaba como que a bailar. Y ya al final de este evento, el pastor les preguntó a las personas que si habían entendido el mensaje. Tristemente, ellos dijeron, ¿qué mensaje? O sea, no les importó el mensaje divino, no les importó las buenas nuevas. Entonces, no debemos usar estas estrategias carnales, simple y sencillamente con la palabra, porque el Señor es el que prepara la tierra o el suelo. Todo mundo tiene ese tipo de 3 tierras que no dan fruto.
Solo por la gracia de Dios es que nosotros hemos sido tierra fértil. No hay uno que diga, ah, mira, yo era de las 4 tierras o de los 4 suelos, yo era tierra fértil, ¿no? Por la gracia de Dios, el Señor te ha vuelto tierra fértil. Pero no necesitamos ayudar a la palabra. No necesitamos estas estrategias carnales, como muchos dicen, ¿sabes qué? No prediquemos mucho del perdón, no prediquemos mucho del arrepentimiento, no prediquemos mucho del infierno, porque la gente como que no le gusta eso. Cristo predicó del infierno más que cualquier predicador. Entonces, tienes que entender que no se trata de buscar estrategias, sino se trata de dar la palabra tal y como es, sin diluir. Es lo que Él nos está enseñando, es lo que Él nos está mostrando. Debemos dejar de buscar ideas mundanas. Meter al mundo a la iglesia es algo que va a leudar. Como dice, tantita levadura leuda la masa. Entonces, no el problema está en la metodología que tú emplees, sino que el problema está en el corazón indispuesto, que es el suelo, la tierra. Entonces, cuando el Evangelio es presentado de alguna manera sin diluir, hermano, de veras hoy te vas a despertar. Cuando el Evangelio es presentado puro, se presenta una batalla infernal. Tú no lo ves, pero aquí ahorita está una batalla infernal. Porque Satanás tiene más fe que todos nosotros. Porque él sabe que el Evangelio transforma vidas, cambia corazones. ¿Y qué hace? Él está tratando de distraer a la gente, está tratando de que te duermas, está tratando de que no escuches, porque él sabe que este Evangelio va a transformar tu vida y te va a salvar. Entonces se presentan estas situaciones y es como estamos viendo que son los caminos, porque cae la semilla, pero cae junto al suelo y obviamente vienen las aves y la roban. Viene Satanás y se lleva el Evangelio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él aborrece al hombre, aborrece el Evangelio, conoce su poder. Por eso busca a personas que tienen el corazón endurecido. ¿Para qué? Para que vengan y les arrebate rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen un corazón de piedra. Entonces, estos demonios, lamentablemente, no les importa lo que Dios quiera decir hoy. A esos demonios no les mueve nada, ni siquiera la gracia y la dulzura del Evangelio de Cristo. A ellos no les importa si va a venir un juicio. Así que es importante que nosotros prestemos la atención correcta. Como decía el hermano, vamos a esforzarnos a no dormirnos, a poner atención, porque el mal no está durmiendo, el mal sí está trabajando. ¿Ok? Entonces sería que para los que fueron sembrados en pedregales, que es la segunda tierra, estos escuchan el Evangelio, a principio como que causan una impresión de que están respondiendo bien a él, se ven convencidos, pero lamentablemente es superficial, es falso. ¿Por qué? Porque reciben la palabra con gozo, pero solo es momentáneo. Fue una simple emoción, nos emocionamos o con las alabanzas, o nos emocionamos con el pastor que le pone mucha enjundia, o tiene mucho carisma, pero lamentablemente es falso. Ese tipo de persona viene a escuchar la palabra porque tiene problemas, porque cree que en él va a encontrar la alegría, la felicidad, y de hecho cuando la escucha se goza porque siente que lo está encontrando, siente que es lo que estaba buscando, pero tristemente no conocen la esencia del Evangelio, no conocen, no entienden que es para perdón de pecados, no entienden que es para salvación y para vida eterna. No es para que nos den cosas o restauren cosas, es porque urgentemente la humanidad necesita ser salvado por Cristo. Entonces no entienden que hay un precio que pagar por seguir a Cristo, no tiene suficiente raíz, y por eso cuando escuchan el mensaje y vienen pruebas, dice allá la palabra, o viene persecución, pierden la fe y tropiezan. Y es muy claro, o sea, que lo que el Señor está diciendo, que van a haber problemas, van a venir situaciones, dice pruebas, persecución. Cuando estás con Cristo van a venir estas cosas.
Muchos tristemente creen que venir a Cristo es ausencia de problemas, ¿no? Venir a Cristo, recuerda, vas a ir en contra del sistema de este mundo. De hecho, van a venir más problemas. Va a venir más persecución por causa de Cristo. Entonces, esa conversión no se ve en el gozo. Estas personas escuchan, se gozan, no se ve en una evidencia. Muchos de veras desean caminar o vivir entre rosas, porque sabe sentir bonito, se siente tan bien, pero no han percibido que las rosas a veces traen espinas. Y cuando empiezan a caminar entre rosas y se empiezan a espinar, empiezan a retroceder. Y la vida en Cristo, caminar con Cristo es doloroso, pero es lo mejor de lo mejor que te puede pasar. La fragilidad de la vida nos debe hacer permanecidos aferrados a Él, abrazados a Él. Entonces tenemos que entender que esas personas no conocen la esencia del Evangelio, pero los que la conocen tenemos que entender que Dios usa estas aflicciones ¿para qué? Para purificar a la iglesia. Las usa para ver sobre qué está cimentada tu fe. Él lo sabe, Él sabe que va a haber una prueba y Él sabe si vas a fallar o no, porque Él es omnisciente. Realmente es para que tú te des cuenta si tu fe está bien cimentada, si estás bien parado, firme en la fe. Entonces estas pruebas y esta persecución va a venir, pero van a ser de beneficio para la iglesia. Entonces es importante que no sigamos con un evangelio diluido. A veces no nos damos cuenta y caemos en un evangelio diluido porque no estamos confiando en que el evangelio es poder de Dios para salvación. La vida en Cristo es como aquel tema de alabanza que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como dice, la cruz delante y el mundo atrás. Yo creo que todas las han escuchado. Entonces va a haber dolor, pero con Cristo estamos fortalecidos. Lamentablemente creemos que a veces la vida en Cristo se presenta la tormenta y Cristo nos lleva a redondearla. ¿No? La tenemos que atravesar, pero no solos, con Cristo. Los que fueron sembrados entre espinos oyen el mensaje, pero dice que los afanes de este mundo, los negocios en esta tierra, les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engañan. El querer poseer toda novedad, porque vemos como todos quieren poseer las novedades, los nuevos teléfonos, un nuevo auto, que mi vecino compró, que mi amigo compró, mi amiga, le acaba a su esposo de regalar un auto. Mi amor, yo quiero ese auto, yo quiero ese teléfono. Entonces estas cosas, estas novedades, hacen que se ahogue el mensaje, no permiten dar fruto. Y es un problema muy grande que hay en el ser humano, porque el ser humano desea las cosas materiales. Y hay cosas en las cuales no están prohibidas. Podemos desear comer algo rico, podemos desear tener amistades, no hay nada malo en ello. Podemos desear casarnos con una hija o con un hijo de Dios, es plan de Dios. Él ha estipulado que debe ser así, su voluntad, no hay nada malo de ello. El problema está cuando lo que deseamos comienza a dominar nuestro corazón. Cuando lo que deseamos empieza a sepultar el evangelio. Empiezan a ser ídolos. Y esos ídolos empiezan a sepultar el evangelio. Y cuando esto pasa, pues obviamente no puede dar fruto el evangelio. Entonces, no es posible que una persona viva bajo la influencia del sistema de valores que el mundo ofrece y que esa persona esté recibiendo la palabra en su corazón. No es posible. No se puede tener un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Este sistema mundano dice acá que trae afán, trae ansiedad, y en esas cosas la semilla de la palabra no puede dar fruto, ahoga la palabra. Es importante que nosotros no pongamos nuestra vista en las cosas materiales y que empiecen a tomar control de nuestro corazón. Para los otros suelos o las tierras
que son las personas que oyen el mensaje, que lo reciben y dan buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. Ellos que hacen, escuchan, reciben, dice ya que dan un fruto, unos al 30, unos al 60 y otros 100 por uno. Personas que vienen con un corazón humilde, personas que saben que son pobres de espíritu, personas que vienen con la conciencia profunda de la necesidad que tienen de la gracia de Dios a través de la palabra predicada. Ellos escuchan la palabra con expectación. ¿Cómo es esto? Ahorita lo vas a entender. Cuando tú vas al cine, porque te gusta cierta película, y de pronto, pues es la película que más te agrada, y alguien te empieza a distraer, te incomoda, porque tú no quieres perder ni siquiera un minuto o un segundo, porque sabes que te va a incomodar y sientes que le vas a perder todo. Y esas personas que tienen una buena tierra son personas que están así ante la palabra de Dios, no quieren ser interrumpidos ni por el sueño, ni por el vecino, ni por nadie. ¿Por qué? Porque ellos desean esa palabra como un tesoro. Esas personas tienen esa atención y aún más sabiendo que la palabra viene del Señor, no del hombre. No te fijes en el que se pare acá. Es una autoridad que Dios ha puesto. Pero cuando esa persona que esté acá habla, es Dios hablándote de manera personal. Cuando se predica el Evangelio puro, dice en Apocalipsis que se mueve el Señor Jesús en medio de los 7 candeleros de oro. Y eso significa que se mueve en las iglesias, en medio de las iglesias. Y el mismo Señor es el que está dando a cada quien su mensaje personal. ¿Qué harías si viniera Jesús y se plantara a predicarte? ¡Wow! Hasta te acercarías. Es Él hablando, no el hombre. El hombre está haciendo, es una herramienta, es un medio. Está siendo utilizado, pero es Dios hablándote. Es Dios que te da a ti de manera personal un mensaje. No es el discípulo predicador. No. Por eso cuando vengas a la iglesia y cuando oigas la palabra, no empieces a pensar, este mensaje es para tal persona o es para la que atrás. No, Dios está hablando a ti de manera personal. Es un error pensar de esa manera. Dios está hablando y dándote un mensaje porque Dios quiere obrar en tu corazón. No veas al otro. Él, Señor, tiene su relación con él un día aparte. Es contigo. Él quiere transformar tu corazón a su imagen. Las personas que son buen suelo o buena tierra vienen a ser evaluados por la palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, porque saben que vienen a obtener lo mejor, el alimento espiritual. Así como a veces te comes un manjar en algún lugar, el alimento es algo mejor, delicioso. Dice que debe ser algo a nuestro paladar único, como algo dulce. Si no estás tomando la palabra como esto, hermano, pídele al Señor que transforme tu corazón. Que realmente ponga en nosotros esa necesidad, como esas personas que anhelan llegar a la iglesia, escuchar al Señor hablar a través de un predicador. Esas personas dan fruto de arrepentimiento. Esas personas dan fruto de ver su pecado ante los ojos de Dios. Esas personas dan fruto de una verdadera fe en Cristo. Ellos dan fruto de ver a Cristo como un tesoro incalculable o invaluable. Ellos dan fruto de anhelar que el reino de Dios venga a esta tierra con poder. Y tú debes de ser esas personas. Tú debes ser uno de ellos. Entonces, lo que hace la diferencia en ellos no es la semilla, porque el evangelio es el mismo para todos, ni el estilo del predicador, o sea, del sembrador. Es el suelo, es la tierra.
es el corazón. El problema es que todos, dijimos hace rato, traemos de nacimiento un corazón indispuesto como las 3 tierras infructuosas. Todos, no hay uno que no. Pero debemos ver la diferencia, porque no nosotros somos los que hacemos que se vuelva una tierra fértil. Si me acompañan a Ezequiel, por favor, capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Eres tú quien es buen suelo o buena tierra? No, para nada. Es Dios quien está operando, haciendo una operación de corazón en ti, para quitar ese corazón de piedra y ponerte uno de carne, receptivo a la palabra de Dios. Ahora, ¿quién va a ser el responsable de que fructifique la palabra? En el versículo 9 de nuestro texto dice: entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es una gran responsabilidad para todo cristiano, poner atención para que fructifique. Venir a escuchar a Dios hablando, no al predicador, a Dios que te va a dar un mensaje. El cristiano cree que Dios usa a las personas. Tú mismo eres usado para otras personas cuando el Señor abre puertas para dar el Evangelio. Así que esto enfatiza en que oigamos la palabra. Todos tenemos oídos, no hay excusas. Solo es prestar la atención debida, ser un buen espectador, tener ese espíritu pobre. Bienaventurado el que tiene un espíritu pobre. Entonces, no estamos diciendo acá que podemos ser mejor que los otros. No. Nosotros somos igual que nosotros. Por la gracia de Dios, vuelvo a repetir, el Señor ha tocado nuestras vidas y nos hemos vuelto una tierra que va a ser fértil, para que el Evangelio fructifique, para que crezcas, para que seas un discípulo, para que camines y lleves esas virtudes de Dios a otros. Entonces, todo el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor en Marcos 1:14, Él enseñaba, predicaba el Evangelio, decía: el reino de los cielos está presente, el tiempo ha llegado, arrepiéntanse de sus pecados. Él no hablaba en parábolas, estaba dando el Evangelio tal cual, entendible. No caigamos en el error que cayeron los fariseos, los líderes religiosos y las personas que solo querían que el Señor los librara de una presión de los romanos. Ellos querían un líder que viniera a causar una revolución. Ellos querían recibir sanidad. Ellos querían ver milagros. Ellos querían ser ricos. No vengamos por eso. No es prosperidad del Evangelio. Es salvación. Es poder de Dios para salvación. Entonces debemos pedirle al Señor que su gracia siga derramándose y nos traiga el arrepentimiento, para no cansarnos de escuchar el Evangelio, las verdades de Dios, que no nos cansemos de sembrar la palabra con paciencia y con amor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es suficiente y poderosa, no necesita ayuda. Nos aprendamos, señores, hermanos, hermanas, niños, a
que el Evangelio no debe ser diluido, ya que nosotros debemos de prestar la atención suficiente para que nosotros de veras disfrutemos de esa palabra que es un tesoro y es poderosa y es para salvación y para crecimiento. ¿Podemos orar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos de manera personal, Señor. Mostrarnos que tú, Señor, estás en medio de toda iglesia donde se predica un evangelio puro, Señor. Que tú, Señor, eres quien por gracia nos ha vuelto una tierra fértil, un corazón dispuesto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque si aún no estamos algunos dispuestos, Señor, tú nos has mostrado qué camino tomar. Debemos doblar rodillas, suplicar, rogar para que tú cambies en nosotros ese corazón de piedra por un corazón de carne. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por las riquezas de ella. Gracias por este lugar. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Bendice esta obra siempre. Derrama tu gracia sobre ellos, Señor. Y que tú seas siempre exaltado, no solo acá en este lugar, Señor, sino que allá afuera, Señor. En sus hogares, en sus trabajos, en sus actividades. Que muestren, Señor, que tú estás en ellos y ellos en ti. Que seas exaltado y glorificado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.